alabanza, toda la gloria y todo tú, Señor, todo tú te lo mereces porque has sido bueno con nosotros. Si usted está agradecido, denle un aplauso fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú eres, Señor, esa ancla que necesita nuestro corazón. Aunque las tormentas, Señor, sean fuertes, tú eres nuestra ancla. Tienes un grupo de artes grande. Sabes que nuestra iglesia, la iglesia de Toluca, fue la primera iglesia. Bueno, hermanos, es un privilegio poder ser parte de este primer aniversario de la iglesia. La expectativa crece, creo que de igual manera la visión y los sueños crecen. Esto solamente es el comienzo y pues esperamos que lo hayan disfrutado. Nosotros lo disfrutamos, el proceso ha sido muy bueno y creemos en el Señor que lo que viene será aún más grande. Bendiciones, amados hermanos, es un gusto convivir con ustedes, celebrar este primer aniversario de la Iglesia Ancla, que esperemos que el Señor nos va a regalar muchos años más. Bendiciones a todos los fundadores, a los que se han incorporado poco a poco y que son parte de este nuevo proyecto, de esta nueva obra, de esta nueva sede que el Señor abre para extender su reino y que sigamos alcanzando más almas. Nos gozamos, les bendecimos y les exhortamos a que se sigan añadiendo aún más. Dios les bendiga. Estamos muy contentos, es el primer año, deseamos que Dios les bendiga, que no sea solo el primer año, sino un año de grandes logros y el siguiente año va a ser de mayor bendición. Estoy contenta porque me tocó la bendición de ser de los fundadores de Ancla y porque el Señor así lo quiso y vamos a seguir para adelante hasta que Él nos dé fuerzas. Para nosotros es un gozo. Este día es muy especial, hermanos, porque hace un año el Señor nos dio la bendición de poder fundar esta iglesia y hoy estamos viendo cómo el Señor multiplica, porque inicialmente éramos 5 personas, o eso pensábamos, pero Dios siempre tiene otros propósitos y Dios siempre tiene otros planes. Estamos muy felices y agradecidos con el Señor por este primer año que nos permite cumplir como Iglesia Ancla. Hemos visto que Él es fiel a sus promesas y confiamos en que Él aún tiene grandes cosas para nosotros como iglesia. Le agradezco a Dios por la Iglesia Ancla y le pido al Señor que esto siga creciendo más y más y más y que haya muchas personas que sean traídas a este lugar para bendición. Gracias a Dios también por estar desde el día 1 en esta iglesia y sobre todo que han sido una familia que han arropado a mucha gente y estoy muy orgullosa de Gerson, de Pau, por todo lo que han hecho. Dios los bendiga. Que Dios los siga usando al pastor Gerson, a la hermana Pau, de su hijo David. Que Dios los siga usando, que Dios los bendiga. Anhelamos que cada día lleguen más personas a Cristo, ese es el propósito de Dios, que la gente pueda conocer. Invitamos a todas las personas que aún no conocen de Cristo para que vengan a conocer el Evangelio y a Cristo. Estamos también muy agradecidos con Dios y con ustedes porque han creído en este ministerio y porque juntos hemos trabajado como un solo equipo, con una sola meta y en un mismo sentido. Queremos agradecerle a todas las familias, a cada una de las personas que ha sido parte durante este año de todos los logros y de todos los aprendizajes que hemos tenido juntos como iglesia. Y que bueno, sean parte de esta familia que poco a poco va avanzando, va creciendo y tenemos muchas expectativas, muchas. Una de ellas es que podamos ahora en este nuevo lugar, por supuesto, extender muchísimo más la palabra de Dios a todos aquellos que no conocen del Señor y que este lugar lo podamos llenar para la gloria de nuestro Dios, que más gente pueda conocer de Jesucristo, que más gente incluso pueda ser restaurada, sus familias, sus matrimonios, todos puedan ser restaurados
y entonces así llegar pues al conocimiento pleno de lo que Dios nos ha llamado, que es predicar su palabra, restaurar y edificar donde ahora se necesita mucho más, como lo que es la Ciudad de México. Dios les bendiga. Hola, ¿cómo están? Dios les bendiga. Muy buenas noches a todos. Queremos mandarles un saludo muy grande en esta noche, en esta escuela profética, que el Señor nos permite una vez más podernos reunir con ese propósito, con ese sentir. Y quisiera darle la bienvenida a todos nuestros hermanos que nos están viendo totalmente en vivo a través de Ancla Jusco, a través de Ancla Oaxaca, Chilpancingo, Iguala y Coyoacán. Hoy tenemos un invitadazo, un pastor a quien admiro mucho, a quien le doy mucha gloria a Dios por su vida, porque sé que en esta noche y en esta escuela profética, todos los miércoles, aunque nos reunimos y Dios pone algo en nuestro corazón, lo más importante es, sobre todo, como lo hemos aprendido y lo hemos dicho siempre, es glorificar el nombre de nuestro Dios. Hoy glorificamos a nuestro Dios a través de esta palabra que sé que el pastor G.C. Maker, o también pues su nombre completo es Juan Carlos Marker, nos va a compartir. Él es pastor en la ciudad de Toluca y pues una iglesia preciosa que ha sembrado mucho y que ha sido pionera en el área de artes, en el área de la alabanza, de la restauración de una alabanza, como dice que busca el Señor en Juan 4:24. Y sobre todo para mí, pues un misionero a las naciones. Yo creo que más que nosotros como pastores buscar un título, yo le doy gloria a Dios porque sé que Él es un misionero a las naciones y además es un testimonio de vida, de fe, porque para mí es un hombre de fe, un hombre que ha tenido siempre una sonrisa en su rostro. Nosotros nos conocimos hace muchos años en un programa de radio en MBS, en las instalaciones de Polanco. Y ahí nos coincidimos en algún momento, pues en un pasillo, y desde ahí nació en mi corazón, por supuesto, una gran... yo lo veía y lo veo a él como una inspiración. Para mí nació esa inspiración y yo quisiera que en esta tarde, pues todos juntos podamos escuchar algo que el Señor nos va a enseñar. Bienvenido, pastor, Dios te bendiga. Buenas noches. Muchas gracias, amigo. Dios te bendiga. La verdad que fue una sorpresa el volvernos a encontrar después de aquel día, ¿verdad? En la estación de radio. Y pues Dios tiene sus planes y Él sabe por qué hace las cosas. Y Dios nos está uniendo también en este momento, ¿no? Amén. Pues, pastor, voy a aquí nada más, voy a quedarme con este audio porque hay un poquito de regreso. Pero bueno, pastor, como yo lo decía al principio, yo pude ver durante mucho tiempo, durante muchos años, pude ver ese testimonio, un testimonio muy grande. Y a mí me gustaría pues que tú nos compartieras qué es lo que ha hecho Dios en tu vida y por qué es tan importante la oración. Ese es el punto, por qué es tan importante la oración en cuanto a hacer la obra en otras naciones. Que tú nos puedas compartir algunas experiencias y sobre todo, cómo la oración ha sido tan efectiva en tu vida para poder hacer la obra en otros países que, por supuesto, todos queremos hacer la obra en México y estar cómodos, pero tú has roto esa comodidad y has salido fuera de la zona de comodidad y poder bendecir a otras naciones. Tú cuéntanos cómo ha sido la oración, el ingrediente para tu ministerio. Claro, amigo. Bueno, pues primero me presento, soy el pastor J.C. Marker y hemos tenido la oportunidad de responder al llamado profético de parte de Dios. El día que yo me convertí recibí una palabra profética en donde decía que Dios me llevaría a las naciones y que las naciones estaban en espera de mí desde el día de mi formación en el vientre de mi madre. Eso fue lo que Dios me había dicho. Yo no sabía nada, yo no entendía ni siquiera lo que era una palabra profética. Yo no sabía nada. Yo solamente me cuestioné en mi mente y en mi corazón diciendo que esa persona que me dio la palabra desde el púlpito, ¿qué se cree? Porque no me conoce. No tengo dinero, no tengo, nunca he salido del país, estoy en el peor momento económico con mi familia y no entiendo, pero siento algo dentro de mi corazón, algo fuerte que me quema y yo dije, si esto es Dios, entonces yo decido pararme sobre la palabra profética que Dios ha declarado. Si esto es Dios, entonces a partir de hoy yo decido vivir
sobre esta palabra profética, cosa que todos los que nos están escuchando deberíamos de pensar y de ver las cosas de esa manera. Yo no tenía nada que perder y yo le dije, Dios, a partir de ahora, yo vivo por la palabra que tú me has dado. A partir de ese momento, Dios fue abriendo brecha, abriendo camino. Como dices, empezamos a través de las artes para el evangelismo, a través del teatro y toda expresión artística para el evangelismo. Lo hicimos en todo México hasta que Dios cumplió su palabra y me empecé a salir del país a compartir a través del teatro y pudimos viajar, apoyar a iglesias desde Estados Unidos, Canadá, todo Centroamérica. Estuvimos en Colombia, Venezuela, Brasil, Argentina, Chile, Ecuador, Bolivia, todo el continente americano absoluto y también gran parte de Europa y Asia. Todo a través de compartir la palabra, a través de las obras de teatro. Después de eso, pues ya no era tanto la invitación por el teatro, sino por compartir la palabra de Dios y llevar la palabra de Dios a lugares a los que no habían llegado. Así me tocó vivir muchas cosas, amigo. Ese día en la estación de radio lo comenté. Me ha tocado muchas cosas, me ha tocado comer, por ejemplo, las cosas más raras que te puedas imaginar. He comido rata asada, me tocó comer escorpiones en Tailandia, cucarachas en Tailandia, también tarántula. Me tocó comer perro, ya 2 o 3 ocasiones me ha tocado comer perro. En octubre del año 2019, o sea, 2 meses antes de que empezara el COVID, comí murciélago en Indonesia, cuando te lo sirven así en el plato, en un plato hondo así, ¿no? Y él así, el murciélago así, ¿no? Bueno. Exactamente. Bueno, me tocó comer también murciélago y pues bueno, son ocasiones en las que no puedes resistirte porque los pastores te están invitando y es lo que te están ofreciendo y no puedes decir que no. He estado encarcelado ya en algunas ocasiones, he estado secuestrado también por fuerzas de seguridad exsoviéticas, estuve en la cárcel, fui golpeado por musulmanes en Malasia y me ha tocado vivir una serie de cosas pues muy complicadas y muy difíciles, ¿no? Sin embargo, llegó el día en que me tocó vivir la cosa peor que me ha pasado en la historia y en ninguna de las anteriores tuve temor. Estaba yo en la cárcel, pero sonreía, como tú dices. Estaba secuestrado, pero sonreía. Comía tarántula, pero me sonreía. Comí la rata y como no tenía de otra, la primera mordida fue en la trompita de la rata, así y toda la cosa, ¿no? Entonces, nunca hubo ningún temor, nunca hubo nada. Hasta el día que por fin experimenté lo que es el temor. Y esto fue en la India. En la India llegué a compartir a un grupo de misioneros latinoamericanos. Yo les iba a predicar y en la noche fuimos a cenar. Y la que estaba sentada a mi lado era una misionera de la iglesia de Claudio Freyson. Y platicaba con ella y le decía, y le pasaba la comida y me decía, no, perdón, yo no puedo comer. Y le dije, ¿pero por qué no puedes comer? Y dice, es que me acaban de quitar 3 dientes y una muela y me quitaron parte de la encía. Me la quitaron. Y le digo, ¿pero por qué? Y dice, porque tomé leche de búfala y las bacterias de la leche de búfala entraron en mi cuerpo y me estaban invadiendo, y antes de que invadieran todo mi cerebro, me tuvieron que quitar toda esta parte. Y yo me espanté y dije, ¿cómo es posible que con leche de búfala? Y entonces otro misionero de Honduras me dijo, yo estuve 1 mes en terapia intensiva gracias a la leche de búfala y mi familia en Honduras no lo sabía. Y entonces yo dije, esperen, o sea, ¿qué está pasando aquí, no? Y luego otro mencionó y dijo, oye, y al mexicano que mandaron para Estados Unidos porque estaba quedando cuadrapléjico, porque las bacterias le habían invadido la médula espinal. Entonces ahí fue donde tuve temor y dije, yo voy a estar 15 días en la India, 15 días en la India y no quiero comer leche de búfala, o sea, no quiero tomar leche de búfala. Y pregunté, ¿cuál es el motivo por el cual la leche de búfala es tan mala? Y entonces, bueno, pues lo voy a decir, ¿no? Porque pues como misionero tengo que decir las cosas, ¿no? En la India, la gente no usa papel de baño cuando va al baño, no usan papel, se limpian sus necesidades con la mano izquierda. Entonces, en los baños
públicos o en los baños de casa o en donde sea, hay solamente una pequeña tinita con agua y la gente mete la mano, saca la mano y se limpia con la mano izquierda. Entonces, esto es parte de la cultura. Entonces, esta mano izquierda es una mano completamente llena de bacterias. Tú nunca saludas con la mano izquierda ni comes con la mano izquierda. Ellos comen con la mano derecha, no usan cubiertos. Y entonces, la primera cosa que yo tenía que saber era que la mano izquierda es sucia. Y número 2, que las búfalas viven en estanques de agua, en estanques donde los drenajes de las casas llegan y las vacas, bueno, las búfalas están nadando en medio de ese drenaje. Y la gente más pobre de la India saca a las búfalas y las ordeña con la mano izquierda y con ubres llenas de bacterias por el lugar en donde fueron sacadas. Esa leche se la venden en los expendios y la gente cuando quiere tomar un café con leche o leche, va a los expendios y compra la leche de búfala, pero llena de bacterias. Es un cultivo de bacterias. Y entonces, cuando la gente lo toma, pues inmediatamente las bacterias empiezan a invadir en partes del cuerpo, ¿no? Entonces, yo quería evadir eso de la leche de búfala y durante 14 días en la India lo traté de evitar al máximo, pero llegó el día de la prueba. Así como todos los que están escuchando algún día tendremos que pasar por una prueba de este tipo. Bueno, pues a mí me pasó. Yo tenía que tomar mi vuelo a las 6 de la mañana, un vuelo que iba para Dubái. Y yo terminé de predicar en una iglesia a las 10 de la noche. Entonces yo anhelaba que el pastor ya me llevara al aeropuerto porque yo tenía que volar para Dubái, ¿no? Y entonces, pues el pastor me dice, antes de que te vayas, quiero que me acompañes a orar por los enfermos terminales en un hospital. Y yo así como, y por dentro, a esto veniste, esta es la respuesta de tus oraciones, esto es lo que habías clamado por tanto tiempo. Y pues bueno, fui al hospital, estuvimos orando por los enfermos, poníamos nuestras manos y orábamos, cuarto por cuarto, 30 y tantos grados centígrados, el ambiente, el polvo, la suciedad, los pacientes estaban en los pasillos tirados, y bueno, es una cosa impresionante, ¿no? Y me tocó orar al final por un pequeño niño, un niño que estaba en una incubadora, estaba intubado y tenía cables por todos lados. Y entonces oré por él, puse mis manos sobre sus piernitas y oré, y el niño me pateó. Y yo dije, órale, niño, espérate, estoy orando por ti, ¿no? Y le vuelvo a poner mi mano y me vuelve a patear. Y después se la pongo aquí y me da un codazo el niño. Y yo, órale, niño, tranquilo, porque... Y entonces empiezan a sonar todos los cables, todas las máquinas, todo empezó a sonar. Y llegaron los doctores, las enfermeras, me apartaron, empezaron ahí toda una movilización y yo estaba asustado porque dije, ¿qué pasó? Él empezó, ¿no? Y entonces llaman al pastor de la India y le explican lo que sucedió. Y le explican que ese niño tenía muerte cerebral. Era un vegetal y estaban esperando desconectarlo en ese día. Pero después de la oración, el niño tuvo actividad cerebral. Y entonces hubo un milagro en el cual la familia completa se convirtió al Señor a través de ese milagro, ¿no? Pero bueno, yo estoy hablando acerca de lo que sucedió con mi prueba. Mis manos estaban ya sucias de orar por tantos enfermos, bacterias, no sé, todo. Salgo del hospital y el pastor me dice, espérame en el comedor del hospital. Yo voy al comedor del hospital, veo un baño y le abro la llave, pero no había agua. Entonces me siento en la mesa y yo así no puedo ni tocarme yo por tanta bacteria y tantas cosas, ¿no? Y entonces el pastor sale y se mete al baño y yo lo veo desde la mesa y digo, va a salir luego porque no hay agua. Pero de repente el pastor tarda en el baño 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, 7 minutos. Y cuando alguien va al baño y tarda más de 7, 8 minutos, es porque fue a hacer otra cosa. Entonces, y yo solamente pensaba que no había agua en el baño. Y entonces yo veía al pastor y decía, no puede ser, no puede ser. Y entonces él sale del baño
y cuando sale viene hacia mi mesa y yo lo veo así, o sea, no quiero verle la mano, ¿no? Y entonces me dice, yo le digo, pastor, ¿podemos irnos ya al aeropuerto? Ya eran como las 12 de la noche. ¿Podemos irnos al aeropuerto? Y me dice, no, es hora de que el hombre de Dios cene. ¿Y yo qué? O sea, no, pastor, no se preocupen, el avión me van a dar. Y me dice, no, es tiempo de que el hombre de Dios cene. Entonces saca de su portafolio una bolsa y un plato de su portafolio. Y entonces yo digo, ¿qué va a hacer el pastor, no? Y entonces el pastor pone el plato y va por el portafolio, va por su portafolio, lo pone a un lado y saca una bolsa. Esa bolsa tenía arroz y después mete las manos en el arroz así, las dos manos. Y yo dije, no es cierto, no es verdad esto que estoy viendo. Y pone el arroz sobre el plato y vuelve a meter las manos después de haber ido al baño y vuelve a poner el arroz sobre el plato, lo aprieta y después dije, no puede ser esto posible. Y después saca otra bolsa del portafolio con un caldito que lo virtió sobre el arroz, lo exprimió todo y después se limpió así, todo. Y yo dije, no. Fue el momento más difícil, más que haber estado en la cárcel, más que muchas cosas. Fue el momento más difícil. Y le digo al pastor, pastor, ¿de qué es esta salsita? Y dice, de leche. Le digo, ¿de leche de qué, pastor? Y dice, de búfala, de los expendios. Y yo, no puede ser posible. No es posible, ¿no? Pero aparte las manos sucias y todo eso, ¿no? Y entonces yo digo, yo tengo que hacer algo. O sea, ya voy a tomar arroz con eso, le voy a hacer así y después le voy a decir, pastor, platíqueme algo. O yo le voy a platicar cosas de México en lo que él come. Y ya cuando haya terminado, dejo lo último y ya, me lo libré. Pero cuando le hago así y le digo, pastor, por favor, empieza a comer, me dice, no, esto solo es para el hombre de Dios. Y entonces, yo creo que pareciera una broma, pero yo dije, ¿me permite orar en español? Y dice el pastor, sí. Y entonces yo empiezo sonriendo, pero por dentro, reprendo todo espíritu de muerte y de enfermedad, de bacterias, a través de la leche de búfala y a través de las manos del pastor que estaban súper sucias de los enfermos y del baño y todo eso. Yo reprendo en el nombre de Jesús. Y mira, parece una broma, pero cuando a alguien le pasa este tipo de cosas y está en ese lugar, es otro ambiente, ¿no? Y entonces, pues me lo tuve que comer todito y ya, después de eso me llevó al aeropuerto y volamos para Dubái. Es una de las pruebas más difíciles que he pasado. Otra de las cosas que te quería comentar es que cuando salgo de la India, ya estaba también contaminado por COVID. Fue un viaje muy difícil para mí porque me cerraron fronteras en China. Dime. O sea, es decir, tú te contagiaste en la India y regresas a México, terminas un viaje misionero y regresas a México contagiado de COVID. Sí, mira, yo iba a predicar en Bangladesh un solo día. Iba a llegar en la mañana y salía en la noche de Bangladesh a predicar un grupo de pastores a un congreso. Y cuando llego a Bangladesh al aeropuerto, el aeropuerto en ese momento, cuando paso por migración, cierran y me dicen, ya no puedes entrar porque hoy inicia el coronavirus en Bangladesh a través del aeropuerto. Entonces cerramos toda entrada de todos los extranjeros y le digo, ¿y entonces qué voy a hacer yo aquí? Y me dicen, lo sentimos, tu vuelo sale en la noche, quédate aquí dentro del aeropuerto todo el día. Y me la pasé todo el día en el aeropuerto, el día que fue el brote de coronavirus en el aeropuerto en Bangladesh. Ya no prediqué a los pastores, regreso a la India a predicar, ¿sabes a dónde, amigo? En el lugar en donde fue la masacre de pastores. Todos recibimos unos mensajes por WhatsApp hace 2 años en donde pastores fueron masacrados y se escondieron en la selva, ¿no? Yo fui a compartir por primera vez que se reunían esos pastores después de la masacre. Por eso era muy importante para mí estar en la India en medio de la pandemia, ¿no? Y estuve con ellos, compartí, y cuando terminé de compartir con ellos, ya mi garganta estaba mal, ya yo me sentía mal, me sentía enfermo, y anunciaron que India iba a cerrar sus fronteras. Entonces salí de la India, me voy para México, y llego a México ya enfermo por COVID, ¿no? Justamente el segundo día
de los primeros casos de COVID en México. Esto fue, te estoy hablando que el primer caso en México fue 27 o 28 de febrero y yo llegué el 29 de febrero, enfermo de COVID a México. Obviamente no había nadie que cuidara nada, no había seguridad en la entrada al aeropuerto y llegué y estar en cuarentena aquí en mi casa, ¿no? Primera vez estuve muy mal, muy mal, enfermo de COVID, pero en ese entonces pues no lo decía porque pues no sabíamos nada, ¿no? De hecho no había casos de muertes todavía, entonces pues la pasamos ligero, aunque estábamos muy mal, la pasamos ligeros porque no sabíamos cuánta muerte iba a haber después, ¿no? Quiero decirte que en nuestra congregación estuvo cerrada 14 meses y nunca se abrió, nunca hubo ni una sola actividad presencial y aún así murieron 100 personas de la congregación, 100 personas por COVID, ¿no? Entonces fue muy difícil. Como tú me comentabas hace rato, antes de que empezáramos la transmisión, las fotos se ven muy bonitas, ¿no? En Dubái, en la India, en otros lugares, pero el precio que hay que pagar al estar en un lugar en donde estás predicando la palabra de Dios y que sabes que puedes morir en algún momento, pues es difícil, ¿no? No, y no solo eso, perdón que te quite la palabra, pastor, a mí me impacta mucho el hecho de que, insisto, no suena muy bonito decir, yo quiero ir a las naciones, ¿no? Y sobre todo porque siempre hay ese anhelo de decir, ¿quién quiere ser misionero? Y a pesar de tú poder tener una iglesia muy grande en Toluca y de poder cruzarte de manos y decir, pues al final yo no tengo necesidad de andar pasando ese... ¿Cómo es que terminas en una cárcel rusa? A ver, cuéntanos qué pasó, porque yo me acuerdo que, digo, solamente, nada más danos algunos países que has visitado en cuanto a temas así de evangelismo y nos cuentas cómo terminaste en una cárcel rusa. Sí, mira, realmente yo ya había viajado por muchos lugares del mundo, ya había estado en muchos lugares, como te digo, en casi toda Europa, todo el continente americano completo, sin las islas pequeñas, ¿no? De San Martín y Dominica y todas esas, no, esos nunca he ido, pero todo el continente americano, casi toda Europa, el norte de África y pues casi todo Asia. Pero había un lugar que ardía en mi corazón por poder compartir la palabra de Dios, algo que Dios me había profetizado y que no podía ir porque había el comunismo y nadie podía entrar durante el tiempo del comunismo. Entonces yo estuve oré, clamé para que el muro de Berlín cayera y para que el comunismo terminara. Entonces en el 91 por allá, la Unión Soviética termina, los países de la Unión Soviética se independizan y hay por primera vez la oportunidad de que extranjeros pudiéramos entrar a esa zona del mundo. Entonces lo primero que hice fue lanzarme a esa parte del mundo siendo un chavito con el deseo de predicar en un lugar que era prohibido, la predicación de la palabra, pero cuando el comunismo termina, deja de ser prohibido. Entonces entro para predicar, lo único que sabía hacer eran obras de teatro en aquel entonces, ¿no? Entonces busqué las pequeñas iglesias que empezaban a nacer, iglesias de 8 personas, de 10 personas empezaron a nacer, y yo busqué líderes de jóvenes para enseñarles a evangelizar a través del teatro en las calles y todo eso, ¿no? Entonces, que hemos hecho teatro por toda la vida, ¿no? Hemos salido en películas ahí de Armagedón, hemos salido en obras teatrales, hemos estado con muchos actores, etcétera. Mañana tengo una célula con actores de Televisa, precisamente, etcétera. Y resulta que llego por primera vez a esta parte del mundo, doy mi primer entrenamiento de evangelismo a través del teatro y salimos a las 10 de la noche del entrenamiento, pero a las 10 de la noche había toque de queda. Quien estuviera en las calles lo asesinaban y pues bueno, nosotros salimos tarde de ese lugar y nos metieron a la cárcel. No nos mataron, de verdad, les prometo que no nos mataron, pero sí nos metieron a la cárcel. Estuve con un ruso y un ucraniano, jóvenes de 15 años, altos, altísimos, hiperdelgados, blancos, transparentes, ojos azules, cielo, etcétera, y yo en medio de ellos, ¿no? En la cárcel. Entonces yo le digo a estos chicos, ¿saben qué? Yo voy a pedir mis derechos aquí en la cárcel porque yo soy extranjero y yo no debo de estar aquí en la cárcel. Y entonces ellos,
me decían, no, Jaycee, no digas nada, porque si no, sí se van a dar cuenta que eres extranjero. Y yo, claro que saben que soy extranjero, soy el más oscuro de todos los que hay aquí, el único de ojos negros, el único con bigote, y el único más chaparrito que todos. O sea, saben que soy extranjero. Y entonces saco la mano entre los barrotes y les digo, hey, escuchen, sáquenme de aquí, quiero mis derechos, yo soy extranjero. Y llega la policía y me dice, claro que tú eres extranjero, tú debes de ser de Armenia. Y me hacen así. Y llega el otro y dice, no, este debe de ser de Azerbaiyán. Y me hace así. Y yo, no, soy de México. Y saco mi pasaporte y se los entrego. Y entonces ven que es el pasaporte mexicano y empiezan a sorprenderse, abrieron los ojos, se lo pasaron entre todos los policías hasta que uno lo abre. Y cuando lo abre, lee que mi nombre es Juan Carlos Márquer. Y cuando lee Juan Carlos de México, llaman al procurador de justicia de la ciudad. Tarda 15 minutos el procurador de justicia en llegar a la ciudad, ahí a la cárcel. Y cuando llega con vodka y con comida para todos los presos. Y empieza a dar vodka y comida a todos. Y yo no sabía qué estaba pasando. Y ya cuando estaban bien tomados, me saca de las rejas y me lleva a su oficina. Y me mete a su oficina. Y yo, no puede ser. ¿Qué va a pasar aquí adentro, no? Tanto que me guardé yo como joven, para que termine en la oficina de un procurador de justicia de esa ciudad en la Unión Soviética. Y entonces él cierra la puerta y estoy con él adentro, y yo estaba buscando a ver si era el primer mexicano que iban a matar o qué cosa, ¿no? Y entonces abre una caja fuerte atrás de su escritorio y saca una pistola, una caja fuerte gigante, metálica, saca una pistola. Y entonces yo dije, aquí llegué. Y pone la pistola en mis manos. Y entonces yo digo, ahora quiere que yo me mate, yo me suicide. Y entonces había un papel que colgaba de la pistola. Y entonces le dije, ¿y este papel qué? Y dice, es de un asesino serial, pero pues no lo encontramos. Es para ti este regalo. Y entonces yo, ¿cómo? O sea, ¿no me va a matar? ¿Es un regalo? Y yo le dije, no, es demasiado para mí. Y le puse la pistola en sus manos, sus huellas digitales, y le dije, es demasiado regalo para mí. Entonces saca una navaja que también era de otro asesino serial, y me dice, tú no te vas de aquí si no te vas con un regalo. Y entonces yo tomo el regalo y yo todavía no entendía qué pasaba. Y después de eso me abrazó, se recargó junto al escritorio de ahí de su oficina, y de repente sucedieron 3 cosas que no suceden con un policía o con un soldado soviético. Y es que me abrazó, empezó a llorar, que no lloran, nunca expresan sus sentimientos, y nunca miente un ruso, y nunca te dice un chiste o una broma. Eso no es algo agradable para ellos. Y entonces por eso yo entendía que lo que me estaba diciendo era verdad. Me abrazó y me dice, dime la verdad. ¿Qué es de ti, Verónica Castro? ¿Qué es de ti, Verónica Castro? ¿Qué es de ti, Victoria Rufo? Y entonces yo me quedo así y digo, sí, las conozco, claro, tienen programas de televisión en México, etcétera. Y entonces empieza a llorar, desgarrándose el corazón, y dice, dile que me quiero casar con ellas, la que sea, pero me quiero casar con ellas. Y entonces empieza a llorar. En ese momento me escapo de la oficina, voy por mis amigos, nos vamos a mi departamento, y entonces les pregunto, ahora sí, platíquenme qué estábamos haciendo ahí y qué fue lo que sucedió. Y después me dijeron, Jaycee, lo que pasa es que te tenemos que decir que cuando el comunismo terminó, lo primero que entró del mundo exterior para los países soviéticos fueron 2 novelas mexicanas, Los ricos también lloran y Simplemente María. 2 novelas mexicanas en donde todo el mundo soviético, o sea, 200 millones de personas, pudieron conocer cómo era el mundo exterior, cómo era vivir en un país capitalista, cómo era la ideología capitalista, cómo era el mundo real, que no era nada de lo que ellos habían estudiado. Y
De hecho, creían que la historia de Verónica Castro y de Victoria Rufo en las novelas eran reales, eran historias reales grabadas. Y entonces las primeras huelgas allá fueron porque los soldados no podían ver la novela en las tardes, y los obreros también se quejaron porque no podían ver las novelas en la mañana. Entonces fue toda una revolución ideológica. De hecho, amigo, quiero decirte que Boris Yeltsin invitó a Victoria Rufo y a Verónica Castro al Kremlin en alfombra roja, y les entregaron las llaves de la ciudad de Moscú, o sea, por lo importante que fueron en aquel entonces. También invitó a la reina de Inglaterra por primera vez. Yo estuve ese día en la Plaza Roja de Moscú cuando llegó la reina de Inglaterra, la cual no fue recibida por Boris Yeltsin, porque Boris Yeltsin estaba borracho adentro del Kremlin. Pero cuando recibió a Verónica Castro y a Victoria Rufo, fue una fiesta nacional. Entonces, ¿por qué te digo todo esto? Porque el nombre del actor de la novela de Simplemente María era Juan Carlos del Villar. Y entonces, a partir de ese momento entendí, y todos los que nos están escuchando, entendí el propósito por el cual Dios nos pone incluso hasta un nombre específico y un deseo en el corazón para poder salir a algún lugar en específico. Y entonces, a partir de eso, mi técnica principal de evangelismo era salir a las plazas principales de las ciudades, en Moscú, en Kiev, Dnipropetrovsk, Dniproderyensk, Beriznigovatoye, muchas ciudades. Y decía, era muy fácil mi predicación, me paraba en un parque y decía, pueblo de Moscú o pueblo de Kiev, tengo 3 cosas que decirte, y la gente me veía extranjero y se juntaban 50, 60, 70 personas, y decía, soy mexicano, y les enseñaba mi pasaporte, se juntaban 100 personas, y después decía, me llamo Juan Carlos, número 2, me llamo Juan Carlos, y entonces la gente empezaba a tomarme fotos, me pedían mi autógrafo, me regalaban cosas, una cosa impresionante. Y le decía, número 3, soy cristiano. Cuando decía soy cristiano, la gente se asustaba porque pensaban que podían mandarlos a Siberia todavía. Y decía, esperen. Y yo les decía, durante 70 años te prohibieron creer en Jesucristo, pero es el único que dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Es el Dios de tus padres, el cual les prohibieron creer durante 70 años. Y hoy está aquí para que le invites a que entres a tu corazón. Y entonces la gente se empezó a convertir, y de esa gente que se convertía en las calles, jovencitos que se convertían, hoy son pastores, hoy son líderes de alabanza, hoy son misioneros en otros lugares del mundo, ¿no? Ahí comprendí que Dios tiene planes para nosotros, nos ha dado características físicas específicas, nombre, nos ha dado un carácter, nos ha dado dones, destrezas, habilidades, capacidades, a todos diferentes, porque a todos nos va a usar en una forma diferente. Esa fue la mía, y a partir de ahí, cada año visitamos ese país llevando jóvenes para poder compartir la palabra de Dios en ese lugar, ¿no? Entonces, esa ida a la cárcel se convirtió en el lugar que Dios usó para poder compartir la palabra de Dios en todos esos países de la Unión Soviética, amigo. No, y es que además, a los que nos están escuchando, cuando yo conozco al pastor en MBS, vuelvo a insistir, en un pasillo, yo desde ahí comencé a seguirlo en las redes sociales, y es que de verdad, como decía Paco Palafox, y como en algún momento las personas que te conocían, es impactante porque de repente te veían en Toluca, y luego a los 8 días ya estabas en China, y a los 15 días ya estabas en Rusia, y haz de cuenta que yo veía al pastor y yo decía, anda por todo el mundo. Pero yo siempre, desde que te conocí, y hace rato lo platicábamos, tal vez suena como un poquito un cambio brusco de tema, pero es muy importante porque yo siempre, desde que te conocí, siempre tienes una sonrisa, siempre estás alegre, siempre estás contento. Y hace poco, cuando tú enfrentaste la noticia de un cáncer y pasaste por una operación, yo veía cuánta gente nos unimos en oración, o sea, cuánta gente te escribió, había miles de comentarios, había miles de reacciones en tus redes sociales de gente que te decía, pastor, todo va a estar bien, te mandamos muchas bendiciones. Pero vuelvo a insistir, y te lo digo una vez más, pastor, con todo mi cariño, ¿cómo puedes en medio de una prueba mantenerte de pie? Y es que, antes de que me respondas, para mí es bien importante que tú has sembrado en muchas naciones. Vuelvo a insistir, no te quedaste solo en Toluca.
no te quedaste en tu comodidad, sino has ido a sufrir cuestiones de hambre, como Pablo decía, desvelos, rechazos, persecuciones, naufragios. Creo que te queda como anillo al dedo todo eso. Pero cuando tú enfrentas esta enfermedad y el Señor empieza a hacer la obra en tu vida, ¿cómo tú pudiste? Y esto yo sé que esta palabra va a llegar a los corazones de la gente que nos está escuchando en esta noche, los hermanos, y incluso le estamos hablando a las personas que no conocen de Cristo. ¿Cómo en medio de la prueba tú te mantienes aún de pie? ¿Cómo no te fuiste? Fíjate, porque además resististe el COVID, cuando mucha gente ha muerto. Dios te guarda el COVID, enfrentas el cáncer, Dios te está dando la victoria sobre el cáncer y la sonrisa no muere, la sonrisa no desaparece, tu corazón, tu actitud, tienes una familia preciosa, sigues adelante. Yo quiero que tú me digas cómo, pastor. Mira, no lo habíamos platicado, me dio 2 veces COVID, 10 meses después me volvió a dar COVID, solo que no tuve ningún síntoma. Solamente cuando caminaba me costaba un poco respirar y me hicieron una tomografía y me dijeron que tenía COVID, o sea, que estaba en el día 9 de COVID por segunda vez. Y entonces yo dije, qué raro, pues, o sea, yo creo que ya tengo las defensas porque no tuve ningún síntoma. Entonces, cuando terminó el COVID por segunda vez, que a muchos podemos quejarnos o asustarnos de eso, pero sin embargo, el haber tenido COVID por segunda vez me llevó a hacerme unos exámenes médicos de que ya estaba limpio de COVID. En esos exámenes aparece que tengo un cáncer. Y entonces, pues eso, al igual que cualquiera, nos sorprendió demasiado, nos sacó de nuestro contexto y me hicieron una biopsia y detectaron que el cáncer que yo tenía era el cáncer más agresivo que existe. Y si ese cáncer llegaba a algunas partes blandas como hígado o como páncreas y todo, me quedaban 15 días de vida. Y si llegaba a algunas otras, si ya había llegado a algunas otras partes, pues me quedaba tal vez un mes o más de vida, etcétera, etcétera. Gracias a Dios los estudios mostraron de que todo era una cápsula pequeña de 1,5 centímetros y que necesitaba ser extraída lo antes posible sin que se pudiera reventar. Y entonces, gracias a que tuve COVID, tuve estos exámenes dijeron lo que tenía y entonces me operan y me quitan esa pequeña cápsula de cáncer, de la cual no quedó ni una sola célula más en mi cuerpo dañina ni nada. Dios nos dio la sanidad completa. Pero, ¿qué es lo que me mantuvo? Porque si te diste cuenta en las redes sociales, yo estaba filmando, filmaba, de hecho, pedí que no me durmieran completo en la operación. Yo estuve despierto durante las 6 horas de la operación y con el teléfono acá, y estamos aquí transmitiendo, y aquí está el doctor, y cosas así. Realmente muy raro todo eso, ¿no? Y terminó la operación y todo eso. Facebook me bloqueó. Facebook me bloqueó 2 veces por exceso de comentarios. Habíamos llegado a 1000 comentarios la primera vez y me bloqueó unas horas y después otra vez llegan otros 1000 comentarios a Facebook y me vuelve a bloquear Facebook. Entonces, pero bueno, la cosa está en que qué fue lo que me mantuvo con la actitud y con todo eso. Y tiene mucho que ver con la clase que estás dando y con el propósito que estamos reunidos aquí. En una ocasión, mataron a Jacobo, hermano de Juan, y entonces el pueblo se exaltó y se alegró de que murió uno de los discípulos, que era Jacobo. Entonces, cuando los gobernantes se dan cuenta que con Jacobo les funcionó y lograron mucha audiencia de que mataron a Jacobo, meten a Pedro a la cárcel e iban a matar a Pedro al día siguiente. Y dice la palabra de Dios que Pedro se encontraba dormido. Estaba dormido en la cárcel antes de que lo mataran. Y entonces yo digo, ¿cómo es posible que alguien pueda estar así? Yo creo que yo estaría con mi celular. Yo estaría, hola amigos, me despido de todos. Manden like si están escuchándome. Aquí estamos, miren la cárcel, miren todo esto, ¿no? O sea, preocupado. Oren por mí todos, etcétera, ¿no? Pero Pablo estaba descansando. ¿Sabes qué fue lo que lo hizo descansar? Una palabra profética. 2 cosas, una palabra profética y una iglesia
que estaba intercediendo por él en ese momento. Dice la palabra que la iglesia intercedía y así fue como vino un ángel y abrió las puertas y salió Pedro, porque la iglesia oró, pero también Pedro estaba tranquilo porque cuando tuvo su reconciliación con Jesús, después de que lo negó, acuérdate que el Señor Jesús le dice, Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas, Pedro, ¿me amas? Etcétera, ¿no? Pero también le dice, Pedro, antes ibas, cuando eras joven, hacías lo que querías, ibas a donde querías, hacías lo que querías. Y después el Señor le suelta la palabra profética y le dice, cuando seas viejo, otro te ceñirá y te llevará a donde no quieres. Pero aquí la palabra clave que yo sé que estaba en el corazón de Pedro era cuando seas viejo. Y en ese momento él era un adulto que iban a matar, pero él sabía que no lo iban a matar porque creyó en la palabra más fiel y en la palabra más certera, que es la palabra profética de Dios. Y Dios le había dicho, Pedro, cuando tú seas viejo, y eso era una palabra que lo mantuvo con paz, sabiendo que aunque lo quisieran matar, él no iba a morir, porque la palabra de Dios se tenía que cumplir. En mi vida había muchas palabras que aún no se habían cumplido. Aún había muchas promesas de parte de Dios que aún no se habían cumplido y que tenían que cumplirse, y eso me dio a mí seguridad de que no era mi tiempo ni era mi momento, sino que tenía que haber una plática como la de hoy todavía y tenía que haber muchas pláticas más, etcétera, ¿no? Eso fue lo que me mantuvo, las promesas de parte de Dios. De hecho, 2 horas antes de que me operaran, le prediqué a la iglesia. 2 horas antes de ir al quirófano, prediqué. Y antes de la predicación, me llamó por teléfono un pastor de Trigo y Miel de la red de Felipe del Castillo, y me dice, JC, hace un año veniste y diste una palabra profética aquí, a esta iglesia, una palabra en donde un hombre estéril y una mujer estéril no habían podido tener hijos, pero tú diste la palabra profética de que de aquí a un año ellos tendrían un hijo y tú estarías aquí como testigo de ese nacimiento. Y me dice, quiero decirte que ya nació el niño, pero la palabra de los 2 estériles, pero esa palabra profética no se ha cumplido hasta que tú vengas y seas testigo. Por eso yo dije, yo sé que voy a salir bien de esta operación, porque aún hay promesas que cumplir que aún no se han cumplido en nuestras vidas. Entonces, mi hermano y mi hermana que nos estás escuchando, yo quiero decirte, cada domingo, cada vez que vamos a la iglesia, hay una palabra que viene de parte de Dios, y cuando la creemos y decidimos vivir por ella, entonces eso te va a dar seguridad cuando tu barco se esté hundiendo. Es lo único que te va a mantener a flote. A mí lo que me mantuvo a flote fueron 2 cosas: la oración del pueblo de Dios y las promesas que Dios tenía para mi vida. Promesas que todavía no se terminan de cumplir, y hasta donde Dios nos permita, pues seguiremos cumpliendo con esas promesas de parte de Dios, ¿no? Eso fue lo que me mantuvo, amigo. Pues sí, amado amigo pastor, la verdad es que yo me gozo mucho en escuchar este testimonio, porque yo sé que si pudiéramos continuar y hablar de tantas historias que has vivido alrededor del mundo, nos faltarían datos y tiempo, porque sé que una de las cosas que Dios siempre ha puesto o ha levantado en medio de su pueblo es eso, ¿no? Un pueblo hambriento, un pueblo sediento de servirle a Dios, y créeme que tú eres una inspiración, no solo para tu iglesia allá en Toluca, sino para todos los que te estamos escuchando y que en algún momento decimos, aún con las pruebas yo puedo servir, aún con debilidades yo puedo servir, aún con tristezas yo puedo servir o puedo seguir adelante. Y ese creo que es el mensaje de esta noche que nos deja el Señor, porque pues aunque has estado del otro lado del mundo, literalmente, aunque has estado en lugares de calor, de frío, con lluvia, en desiertos, etcétera, creo que lo más importante es que el corazón no envejece, el corazón no cambia. Te has mantenido siempre, a pesar de que eres joven, te has mantenido siempre de pie. Nada más no saquen cuentas de cuándo terminó el comunismo, porque ahí sí se van a dar cuenta de mi edad. Entonces me gozo mucho, mi estimado amigo y pastor, de verdad, de todo corazón. Ojalá puedas estar con nosotros pronto en la iglesia, compartir un mensaje y estar en nuestro instituto bíblico.
Y yo sé que pues ahorita por el tiempo tú te tienes que conectar también a otra entrevista que está cerquita, faltan 10 minutos para tu siguiente entrevista y quisiera seguir contigo platicando toda la noche de cafecito y tecito en tecito, pero te bendigo mucho, pastor. Yo sé que toda la gente que nos esté escuchando se va a quedar con esta palabra en su corazón, este testimonio, y que además ellos van a poder sacar esas fuerzas que solo Dios nos puede dar cuando sentimos desmayarnos. Amén. Entonces, mil gracias, pastor Juan Carlos Merker, pastor en la iglesia allá en la ciudad de Toluca. Yo sé que no será la última entrevista. Te bendecimos, te mandamos un abrazo muy grande. Y bueno, pues vamos a continuar después de haber escuchado tu corazón, vamos a continuar siendo fieles a Dios. ¿Qué nos quieres decir para despedirnos, pastor? ¿Qué te gustaría dejarnos? Pues yo solamente quiero agradecerte porque tú eres un instrumento de parte de Dios. Puedo ver en tu vida realmente que tienes mucha deuda con Dios y eso te lleva a actuar y hacer las cosas para Él. Eres un catalizador, eres una persona que entrelaza a gente, que tienes el corazón para Dios, y no pares de hacer eso. Realmente eres una bendición también. En el poco tiempo que tenemos de conocernos, sé que eres una persona que tiene un corazón para Dios y estamos para servir. Ojalá tengamos esa oportunidad de poder estar ya personalmente y poder dar palabra profética a las personas en tu congregación que son siervos también de Dios, y va a haber esa oportunidad en algún momento. Pero yo solamente quiero por último decirle a todos los que nos escuchan: anota las palabras proféticas que recibas de parte de Dios, escríbelas y grábalas en tu corazón, porque es lo único que te va a sacar a flote el día de la prueba y el día de la debilidad. Anótalas y recuérdaselas al diablo cuando te trate de infundir temor, porque lo contrario al temor es la fe. El temor te paraliza, te inmoviliza, te atonta, te entorpece, pero la fe te levanta y te saca a flote. Entonces anota las palabras en el nombre de Jesús, y qué bendición el que me hayan permitido poder compartir este tiempo con ustedes. Estamos para servirles. Dios les bendiga a todos. Así aparecemos en las redes sociales. JC Marker, ya Facebook ya no me da lugar para más, pero ahí en Instagram estamos como JC Marker y una S al final. Entonces, adelante, amigo. Dios te bendiga, te bendigo, y continúa sirviendo al Señor como lo has hecho hasta hoy. Eres un ejemplo y te admiro también y te bendigo. Dios te bendiga, amigo. Bendiciones. Gracias, igualmente. Gracias, pastor. Pues sí, todos los que estaban ahí, que siguen las redes sociales, que están conectados y que están ahí muy metidos, sigan al pastor en sus redes sociales. Aparece como JC Marker. Acuérdense que Marker es su apellido, y yo sé que será de mucha bendición. Muchas gracias, pastor. Nos despedimos y me quedo para cerrar esta transmisión con todos nuestros hermanos que están en vivo, y nos vemos muy pronto. Amén. Gloria a Dios, amados hermanos. Acabamos de cerrar esta transmisión. Acabamos de cerrar una transmisión con el pastor Juan Carlos Marker es su apellido, repito. Y bueno, pues nos ha dejado muchas cosas. Créanme que faltó mucho tiempo. Yo lo conozco, ha estado por lo menos en más de 50 países, siempre llevando una palabra preciosa de parte de Dios. Estamos tratando de ajustar agendas para que él pueda estar con nosotros un domingo compartiendo, y también lo invité para que él pudiera ser parte de los catedráticos de nuestro CEF, del Instituto Bíblico, y sé que así será. Les mandamos muchas bendiciones, y como decía él atravesó, como ustedes lo saben, por un cáncer, y para la gloria de Dios nunca perdió su sonrisa, nunca perdió la alegría. Y eso es lo que creo que nos ha dejado Dios en esta noche, con un mensaje tan hermoso como lo que Él nos pudo compartir, que a pesar de haber no estado en su cultura, a pesar de haber estado en una cárcel rusa, a pesar de haber estado incluso perseguido en China, porque en algún momento Él estuvo compartiendo también en China, no perdió la fe. Y yo te quiero decir eso, amado hermano, amada iglesia, no pierdas la fe. A mí me gustaría orar en estos minutos para cerrar este tiempo, para cerrar estos minutos, que si tú te has sentido desmayar, si tú te has sentido desfallecer, si tú te has sentido sin fuerzas, hoy Dios te dice: yo soy tu fortaleza. Padre,
Yo bendigo en el nombre de Jesús a la iglesia, Padre. Todos aquellos que están conectados en este momento, sé que la iglesia Ancla en Ajusco, Iguala, Chilpancingo y por supuesto en Oaxaca están completamente en vivo conectados. Envío palabras de fortaleza, envío palabras de sanidad, pero también envío palabras a mis hermanos aquí en Coyoacán. Pues sé, Dios, lo sé con todo mi corazón, que sea la prueba que estemos pasando, no sé cuál sea médica, sea familiar, sea espiritual, sea de sanidad, Señor, tú eres nuestro sanador, tú eres nuestra fortaleza. No vamos a flaquear, no vamos a desfallecer, no vamos, Señor, a menguar, no vamos a apostatar, no vamos, Señor, a caer, sino vamos a seguir fieles, levantándonos, porque tú eres nuestro escudo fuerte, tú eres nuestro defensor, nuestro sanador. Y yo bendigo en esta noche a la iglesia que está conectada, pues sé que la palabra no volverá vacía. Gracias yo te doy, Padre, en el nombre de Jesús, por tu amor y misericordia. Y bendigo, Señor, a tu iglesia en el nombre de Jesús. No nos dejemos de conectar, amados hermanos. Recuerden que seguimos completamente pues bien conectados a través de el culto. Tenemos 2 servicios. Este domingo es el último. Nos estamos ya despidiendo del salón viejito. Nos vamos a uno nuevo. Entonces yo le pido a usted, sea fiel. Sí, sea fiel este último domingo. Tenemos 2 horarios, 9 y 11:30 de la mañana. Le esperamos para que usted pueda esforzarse. Y no olvide que este sábado 24 de julio tenemos a las 12 del día, mediodía, nuestra reunión, todos los timoneles y capitanes de ministerio. Repito, timoneles y capitanes de ministerio, tenemos reunión este sábado 24 de julio, 12 del día, para que no falten, para que sigan ahí fieles a lo que Dios nos ha llamado, a lo que Dios nos ha mandado a hacer y sobre todo, pues a lo que el Espíritu Santo nos ha puesto en nuestro corazón. Amén. Les bendecimos mucho, que tengan una noche de descanso, una noche de gran restauración. Y nos despedimos para vernos muy pronto sirviendo y adorando a nuestro Dios. Amén. Mandamos saludos a todos nuestros hermanos. Nuestra hermana Susi Rodríguez, Pati Mata, Pati López, Pau Cárdenas, Betty Contreras, Sandy Pérez, Lilia Vera, Lupita Díaz, Josefina Araujo, Katia Gómez, Pati González, Amalia Calzada, Marina Campos, Lupita Fragoso, Claudia Rivas, Yoli Muñiz, Karen Robles, estuvo también conectado, bueno, hasta ahí creo que me aparece Samuel Mata también, Amalia Calzada y todos mi hermano Antonio Ballesteros. Dios les bendiga mucho, que descansen, nos vemos muy pronto, que el Señor les dé fuerzas y renueve su corazón. Amén.